nuevamente al curso Algoritmia y Estructura de Datos. El día de hoy trataremos la unidad 2, Operaciones con arreglos unidimensionales, el tema número 2, Métodos de recolección de datos. Cuando hablamos de recolección de datos, tenemos que tener claro que es cómo vamos a trabajar con los diferentes arreglos que ya habíamos visto en clases anteriores. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos añadir datos o añadir más elementos a este vector con el cual ya estamos trabajando. Vamos a ver cómo podemos eliminarlos, cómo podemos insertar más datos. Vamos a ver cómo podemos buscar estos datos dentro del arreglo. Entonces, empecemos por añadir datos a un arreglo dimensional. ¿Qué quiere decir añadir datos a un arreglo dimensional? No es más que agregar elementos al vector con el cual estamos trabajando. En este caso, los elementos se añadirán al final de cada vector. Por ejemplo, si un arreglo A se ha dimensionado a 6 elementos, pero solo se han asignado 4 valores, ¿sí? A los elementos A1, A2, A3 y A4, tan solo podremos añadir 2 elementos más con una simple acción de asignación. En este caso, por ejemplo, a 5 le asignamos el valor de 15 y a 6 le asignamos el valor de 9. Hay que tener en cuenta, señores, que únicamente podremos añadir más elementos al vector siempre y cuando éste tenga la dimensión requerida para poder aumentar más elementos. Es decir, si nuestro arreglo tiene 6 elementos, únicamente podremos agregar 6 valores. Pasamos entonces a ver ahora cómo es que insertamos estos datos. ¿Cómo es que vamos a insertar estos datos? Este es un nuevo proceso. Una cosa es añadir datos y otra cosa es insertar datos. Cuando hablamos de insertar datos dentro de un arreglo, lo que queremos decir es que estamos ingresando elementos dentro del vector con el cual estamos trabajando. En este caso, necesitamos desplazar la posición donde queremos ubicar este vector hacia abajo. ¿Sí? En otras palabras, si queremos insertar un dato dentro del vector, el vector que ocupa la posición donde queremos insertar este valor tendrá que desplazarse una posición hacia abajo. Para esto tendremos que utilizar un procedimiento insertar, ¿sí? En el cual vamos a declarar el vector con el cual vamos a trabajar, la posición en la que queremos insertar y el dato que queremos ingresar o insertar en este vector. Entonces, en este caso, me pareció oportuno utilizar un procedimiento utilizando mientras, la estructura repetitiva mientras. Entonces, mientras i, que es el índice en el que estamos trabajando, sea mayor o igual a la posición que queremos, donde queremos insertar el valor o el dato, hacemos que vamos a comparar los dos vectores y vamos a transferir el elemento a la posición siguiente. En este caso, lo que estamos diciendo es que estamos generando un espacio dentro del vector y hemos avanzado una posición dentro del vector. ¿Para qué? Para que una vez que se incremente esta posición, podamos ingresar el dato con el que estamos trabajando. Tan sencillo como esto, señores. Simplemente, dentro del vector, lo único que tienen que hacer es aumentar un espacio dentro del vector, es decir, desplazar el dato una posición más e ingresar el dato que queremos trabajar. Por ejemplo, tenemos un arreglo de 6 elementos de nombres de personas que están en orden alfabético y deseamos insertar un nuevo nombre. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? Para esto tenemos que declarar, obviamente, la posición en la cual queremos insertar, tenemos que inicializar el contador y tenemos que
utilizar nuevamente la estructura repetitiva mientras. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, mientras que el índice sea mayor o igual a la posición, lo que vamos a hacer es transferir el elemento actual hacia abajo a la posición i más i. A esto se refiere esta instrucción que dice nom i más 1 igual a nom i. ¿Por qué? Porque estamos agregando dentro del vector una posición. ¿Sí? Ahora, como hemos aumentado una posición, tenemos que decrementar el contador. ¿Por qué vamos a decrementar el contador? Porque en ese índice que estamos decrementando es donde vamos a insertar, valga la redundancia, el nuevo elemento o el nuevo dato. De tal manera que lo que estamos haciendo es justamente ingresar un nuevo elemento dentro del arreglo nombre. ¿Sí? Y por último, tendríamos que actualizar el contador de elementos del vector. ¿Sí? De tal manera que a la hora de ejecutar una revisión, el vector esté actualizado. Muy bien. Ya hemos visto entonces cómo insertar datos. Ya hemos visto cómo añadir datos. Ahora nos toca ver cómo modificamos los datos. ¿Cómo se van a modificar estos datos en un arreglo unidimensional? En primer lugar, se solicita la posición en donde deseamos modificar este arreglo. Luego tendremos que almacenar este nuevo dato en la posición en la cual estamos indicando, sobreescribiendo el dato anterior. ¿Sí? Acá hay que tener mucho cuidado y hay que entender bien esto. Estamos sobreescribiendo el dato anterior. No estamos insertando un dato, estamos sobreescribiendo el dato anterior. Y luego mostrar los datos del arreglo nuevamente. Para esto, lo único que tenemos que hacer es crear un procedimiento, cargar, donde vamos a indicar cuál va a ser el vector, qué dato vamos a ingresar y qué posición es, y en qué posición es la que queremos ingresar este dato. De tal manera que a la hora de ejecutar este procedimiento, lo que va a hacer es verificar la posición en la que se encuentra este vector y agregar y modificar el dato que tiene este vector. Es decir, estamos reemplazando un valor por otro. Muy bien, ya hemos visto cómo entonces modificar los datos. Ahora, no siempre vamos a querer utilizar los datos con los que cuenta este vector. De tal manera que en algún momento ya no vamos a necesitar de esta información. Ya no vamos a necesitar de estos datos. De tal manera que podremos eliminar datos en un arreglo unidimensional. Bueno, esta operación de borrar un elemento dentro del arreglo no es más que borrar un elemento, ¿sí? Eliminar un elemento y desplazar los datos una posición hacia arriba. De tal manera que generamos un espacio más dentro de nuestro vector. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una lista de 5 elementos, si yo elimino el del centro, el tercero, estos dos que están al final subirán una posición, de tal manera que podemos agregar un nuevo valor más adelante. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, procedimiento, en el que tenemos, nuevamente, declaramos el nombre del procedimiento, declaramos el vector con el que vamos a trabajar, qué posición queremos eliminar y el índice que nos va a servir para que justamente contabilice estos datos dentro del vector. Entonces, tenemos un vector j entero, j nos representará la posición del vector con el que tenemos que trabajar, e i decrementará
la posición que vamos a utilizar. De tal manera que al eliminar el dato, el nuevo vector va a tener una posición menos. ¿Sí? Estamos subiendo los elementos que teníamos para poder utilizar o para poder posicionar nuevamente algún dato que vayamos a ingresar. Por ejemplo, nosotros tenemos que queremos agregar o eliminar un dato. De tal manera que tenemos que declarar un dato auxiliar que nos va a servir ¿para qué? Para contener el valor del elemento que vamos a borrar. De tal manera que una vez que ya asignemos el nuevo valor a este elemento, tendremos que subir o llevar el elemento j más 1 hacia arriba para poder ubicar nuevamente y tener todos los datos con los que estamos trabajando. Una vez ejecutado este proceso, actualizamos el contador de elementos, que ahora tiene que n-1 elementos. ¿Sí? De tal manera que si antes tenía 7, ahora tendrá n-1, que será 7 menos 1, tendrá 6 elementos. Muy bien. ¿Cómo es que vamos ahora a trabajar con el arreglo? Ya hemos visto que podemos insertar, añadir, eliminar y modificar los datos dentro de un vector o dentro de un arreglo unidimensional. Lo que vamos a hacer a continuación es un proceso para buscar datos de un arreglo. ¿Sí? Este proceso que vamos a tratar el día de hoy lo vamos a profundizar más aún en la unidad número 3. Pero por ahora veamos cuál será la función de este proceso o de esta operación buscar datos dentro de un arreglo. ¿Sí? Este proceso nos va a permitir localizar un elemento con un valor específico dentro de un conjunto de datos. Es decir, si yo tengo una lista de 7 valores o de 7 notas y quiero buscar una nota, tendré que indicar qué nota quiero, de tal manera que al ejecutar este proceso verifique todo el vector, todos los datos que se encuentran en el vector, de tal manera que si encuentra el valor buscado, me dará una respuesta positiva. De lo contrario, me indicará que no se encuentra ese dato, ¿no? Entonces, para esto tenemos que crear un procedimiento llamado buscar, en el cual declaramos el vector, declaramos el dato que queremos buscar y declaramos la posición. Entonces, mientras i sea menor o igual a n, que va a ser la cantidad de vectores, la cantidad de datos que vamos a tener en el vector, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar el dato. Si al verificar que el primer índice es igual al dato que buscamos, entonces lo reemplazará. ¿Sí? Es decir, estamos verificando todos los índices dentro del vector y comparándolo al dato que lo buscamos. De tal manera que si encontramos que el dato es igual al índice del vector o al contenido del índice de este vector, reemplazaremos. Es por eso que A es igual a I, que es un temporal, e I es igual a N. De tal manera que incrementamos este vector. Terminamos la repetición. Ahora, otra condicional en el cual decimos, si A es igual a 0, entonces, escribir lo sentimos, el dato no ha sido encontrado. ¿Qué quiere decir? Que ha verificado todos los datos que contiene el vector y no ha encontrado nada. De tal manera
O de lo contrario, si es que encuentra un dato, escribirá, el dato se encontró en la posición A. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Que nos está indicando que ha encontrado un dato determinado dentro de la posición, dentro de una posición del vector. Y con esto terminamos la operación buscar. ¿Sí? Vuelvo a indicar. Nosotros tenemos que indicar en este vector qué posición o qué dato estamos buscando. Si encontramos el dato, la posición que tiene este dato se guardará en una variable llamada A. De tal manera que nos imprimirá ese valor. Hoy día hemos visto las operaciones con las cuales puede trabajar un vector o un arreglo unidimensional. Hemos visto cómo añadir datos, hemos visto cómo modificar, hemos visto también que podemos insertar datos y también que podemos eliminar. Y lo más importante que vamos a ver ya en la tercera unidad es justamente cómo es que podemos proceder a buscar estos datos. Hemos visto una pequeña introducción, pero profundizaremos más adelante. Con ustedes, hasta una próxima ocasión, se despide el ingeniero Adrián Arce. Gracias.